Buenos días. Nuestra cápsula informativa del día de hoy se trata sobre la suspensión de contratos en época de COVID-19. Queremos contarles qué tan legal es hacer la suspensión de contratos, bajo qué procedimiento lo debemos realizar, qué puntos debemos de tener en cuenta a la hora de querer tomar una decisión como estas, ¿sí? Primero que todo, quiero contarles bajo suspensión de contrato qué nos aplica, qué pagamos y qué no pagamos, ¿cierto? Porque de pronto algunos empresarios podrán pensar que en el momento que yo suspendo mi contrato no tengo ninguna obligación con mi trabajador, no tengo que pagarle absolutamente nada, y esto no es correcto. En suspensión de contrato o cuando estoy en este proceso, debo de pagarle a mi trabajador obligatoriamente la salud y la pensión. ¿Qué es lo que realmente se suspende? ¿Cuáles son los pagos que se suspenden? El pago de salarios, ¿cierto? El pago de las prestaciones, ¿sí? Y el pago de los riesgos laborales. ¿Qué se suspende por parte del trabajador? Pues la actividad que él venía desarrollando. Él ya no va a realizar más su actividad, va a quedarse en su casa y nosotros también vamos a suspender una serie de pagos. Como repetí anteriormente, ¿qué es lo que sí debemos de pagar? La pensión y la salud. ¿Por qué es importante pagar la pensión y pagar la salud? Es importante porque el trabajador puede llegar a presentar un problema de salud o incluso puede dentro de su casa, o dado el caso salió de ella, pudo presentar un accidente el cual lo pudo dejar inválido o pudo ocasionarle la muerte. En este caso cobra mucho más relevancia ese aporte a pensión que la empresa le está haciendo durante la suspensión, porque la pensión, eso es lo que nos cubre, riesgos de invalidez, la pensión de sobrevivientes, es decir que para evitarnos cualquier problema con nuestro trabajador o con su familia, sí es importante hacer estos pagos. Lo mismo el servicio de salud, no podemos dejarlo de hacerlo porque pues no está exento inclusive a que este trabajador pueda llegar a darle hasta el mismo COVID. Entonces sí es importante tenerlos vinculados a salud y tenerlos vinculados a pensión. También la única prestación que se paga en época de suspensión es la prima. Entonces esos son los tres conceptos que debemos de tener en cuenta si llegamos a suspender un contrato. Sin embargo, antes de tomarse esta decisión, es importante que tengamos en cuenta lo que dicen las circulares que el gobierno ha venido decretando y ha venido sacando paso a paso que ha corrido toda esta emergencia social, y son las circulares, la 021, la 022 y la 027. ¿Sí? Estas circulares nos hablan sobre cómo debemos proceder en caso de suspensión de contrato. Pero específicamente tenemos una circular que es la circular 021, que es donde el gobierno nos dice agoten todas las medidas que ustedes puedan, agoten estas medidas que nosotros les facilitamos antes de llegar o a suspender un contrato o a darlos por terminado. Bien es cierto y bien sabemos que la situación económica actual que estamos viviendo los empresarios no es fácil. Sabemos que algunos empresarios aún no les han habilitado el funcionamiento, ¿sí? Bares, discotecas, incluso restaurantes, no les han habilitado completamente el funcionamiento, aperturar las puertas al público, ¿sí? Esto que ocasiona pues un detrimento en las ventas, un detrimento en el ingreso de ese empresario, el cual pues tiene unos gastos mensuales, ¿cierto? Pagar arriendos de locales, de establecimiento, pagar deudas, créditos, compromisos diversos, y uno muy importante, se ve comprometido también el pago de los trabajadores que tengan a su cargo. Entonces, pues los empresarios están en un dilema, no saber qué hacer. Los despido, los suspendo, les pago, ¿qué hago? No en todos los casos aplica mandar el trabajador a la casa. En todos los casos no podemos hablar de un trabajo en casa. Por ejemplo, una obra de construcción. Yo no puedo mandar al obrero a la casa. Absolutamente no se puede.
Así hay muchos cargos, así hay muchos puestos de trabajo donde definitivamente la labor se debe realizar desde un lugar específico, pero no tengo permiso para trabajar. Pero bueno, ya me dieron permiso, esa es otra condición, ya puedo trabajar, pero las condiciones a nivel nacional no están permitiendo que yo tenga las mismas ventas que tenía antes de COVID, porque ahora hay que hablar antes del COVID, después del COVID, ¿cierto? Tengo que reinventarme como empresario, pero no he sabido cómo. Tengo las deudas en mi cabeza, los compromisos en mi cabeza, los trabajadores esperando a que yo les pague, ¿qué hago? ¿Cierto? Eso es lo que estamos viviendo muchos empresarios hoy por hoy. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son las medidas que dice la circular 021 que dice el gobierno? Agoten primero estas medidas antes de tomar una decisión mucho más tajante. Entonces el gobierno nos dice, bueno, posibles opciones, depende la actividad económica, depende el sector, mándelos a la casa a trabajar. Sí, esa es una condición, mándelos a la casa, no los despida, por favor, mándelos a la casa que puedan realizar sus labores. Si es una planta de producción donde hay muchas personas, pero por las condiciones actuales no podemos tenerlos a todos en el mismo lugar y en los mismos horarios, implementemos horarios flexibles. El día está hecho de 24 horas, en esas 24 horas implementemos horarios de diferentes formas, de 6 horas, de 8 horas, de 10 horas. Bueno, el gobierno ha podido darnos un abanico de posibilidades para que no tengamos que llegar a la suspensión de contrato. Debemos periodos de vacaciones, paguemos esos periodos de vacaciones, quedemos al día con los trabajadores o, si ya hay posibilidad, anticipemos periodos de vacaciones. Es legal y lo podemos hacer. Pero resulta que todas estas medidas se tenían en cuenta en abril, que empezó toda esta situación, entre marzo y abril. Pensábamos que esto iba a ser mucho más corto, pero no fue así. Esto se sigue alargando, es decir que ya le pagué las vacaciones que le debía, pero ya le anticipé, ya no tengo de dónde echar mano, como dice, ya no tengo qué más hacer. Si esta es la condición que usted tiene, pues ya nos toca tomar una de las últimas cartas, que es proceder a la suspensión de contratos. Pero no pensemos que yo puedo suspender el contrato por 6 meses, por todo el año, por lo que resta de año, no. La suspensión de contrato única y exclusivamente se puede hacer máximo por un periodo de 120 días. Entonces yo puedo hacer una suspensión en principio 2 meses y decirle, depende si esta situación continúa, ampliamos 2 meses más, ¿sí? Pero nunca pasarme del periodo de 120 días. Es importante tener en cuenta esta condición que les estoy mencionando. Ahora bien, para hacer una suspensión de contratos debemos de pedir permiso al Ministerio de Trabajo, al ente territorial donde usted se encuentre, municipal. Entonces vamos a la oficina, llamamos, buscamos cómo poder lograr la atención y vamos a sustentar por qué yo como empresario voy a solicitar la suspensión de un contrato, 2, 5, 10, 100, los que tenga, ¿verdad? Se va a dar esta suspensión de contrato en la medida que lo sepan sustentar de la manera correcta. ¿Qué sustentar? Hay que decirle al Ministerio de Trabajo, yo intenté darle licencia remunerada sin que le hiciera nada. Yo intenté dar vacaciones que le debía. Yo intenté o ejecuté o pagué vacaciones anticipadas, pero las ventas se me han bajado. Aún no tengo autorización para abrir mi establecimiento. Tengo deudas, compromisos tales y pascuales. Es decir, hay que sustentarle al Ministerio de Trabajo por qué se le está solicitando esta medida de suspensión. No es porque quiero, ¿sí? Pero tampoco es ir a decir, suspéndanme, ¿por qué? Porque no. Debo de sustentarlo por escrito donde les manifieste mi condición actual. Adicional a esto, si pasó la suspensión y esto continúa y mis condiciones no mejoran, pues debo de pedir autorización al ministerio para hacer un despido masivo de trabajadores. No es el ideal, no es lo que está buscando el gobierno, evidentemente, ¿sí? Pero si las condiciones lo obligan, habría que hacer un despido masivo de los empleados. Para esto también y con más veras hay que pedir autorización al Ministerio de Trabajo. Adicional a esto,
así esté la situación como esté, así mi condición como empresaria no sea la mejor, debo de hacer la respectiva indemnización a mis trabajadores. Porque ellos no tienen la culpa, y yo sé que nosotros como empresarios tampoco, pero se mira siempre la condición más desfavorable, la condición más vulnerable, y en este caso la condición más vulnerable va a ser la del trabajador, porque con nosotros como empresarios pues tomamos ciertas decisiones antes de llegar a afectar nuestro propio bolsillo. En cambio el trabajador, el único sustento y el único ingreso que tiene es lo que usted le paga. Por eso debemos hacer la indemnización de nuestro trabajador. Ahora bien, olvidé decirles, para hacer la suspensión, aparte de pedir la autorización al ministerio, debo avisarle a mis trabajadores al menos con unos 15 días de anterioridad y decirles, los reúno y decirles, darles el anuncio. Vamos, debido a la situación, debido a tales condiciones, vamos a solicitar al Ministerio de Trabajo suspender contratos. A ellos hay que avisarles para que ellos también vayan tomando medidas, porque esto es efecto dominó. Lo que a mí me corresponde hacer, a ellos también les toca hacer, con el que les arrienda su habitación, su apartamento, su casa, con las deudas que tengan, con el colegio, con todo. Ellos también deben empezar. En 15 días, en un mes, no voy a tener trabajo, no me van a pagar, por favor, necesito que me den plazo, bueno, hagamos acuerdos de pago. Por eso no, al trabajador hay que cogerlo de un día para otro, se me va, no. Tengo que avisarle y decirle en qué proceso se encuentra la empresa para que ellos no vayan a verse tampoco afectados en ningún momento. Entonces, señor empleador, recuerde tener en cuenta estas medidas. Esperamos que esta cápsula informativa realmente le sirva para la toma de decisiones. No olviden, aquí estamos nosotros, está nuestra página web, ahí nos puede consultar, está nuestra línea de atención al cliente, tiene opción de que su primera consulta jurídico-laboral sea totalmente gratuita, la atendemos virtualmente. Aproveche este beneficio. Si tiene dudas, si tiene inquietudes, esta línea es exclusivamente para atención de empresas. Muchísimas gracias.